muchas gracias por haber contado conmigo para estar aquí en esta mesa. A mí me toca hablaros de la neumonía en el paciente diabético. Y hoy, Día de la Diabetes, creo que es muy importante pues poner al descubierto la importancia de esta patología, que es el paradigma de enfermedad crónica. Actualmente la prevalencia en España se calcula que viene a ser de un 14% y de ello, como podéis ver, la prevalencia va aumentando conforme aumenta la edad, de tal manera que las prevalencias a partir de los 70 años viene a ser cerca de un 40%. Con todo, es una enfermedad infradiagnosticada. Y esto es importante porque la diabetes actualmente se considera un problema de salud pública de primera magnitud. Hay expertos que dicen que en los próximos años no va a haber sistema sanitario que soporte el gasto farmacéutico, o sea, el gasto en atención sanitaria de los diabéticos. Pensad que para el 2015 son 425 millones de diabéticos en el mundo, y que se espera para el 2040 640 millones, lo cual creo que es un problema muy importante. Si esto lo conjugamos con la neumonía, bueno, pues yo lo que quiero decir es que es de conocimiento tanto entre personal sanitario como no sanitario que el diabético es un paciente en el cual va a tener una tendencia a infecciones o que las infecciones van a tener un curso peor. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, en el diabético concurren muchas circunstancias, hay mucha afectación, por ejemplo, pues tenemos afectación tanto micro como macrovascular, eso que va a condicionar pues a lo mejor una hipoperfusión de determinados tejidos, con lo cual el sistema de defensa, los sistemas defensivos del organismo van a encontrarse alterados. En otras ocasiones lo que tenemos es una neuropatía diabética, y con la neuropatía diabética lo que se pasa es que se pierde la sensibilidad perceptiva protectora, con lo cual es fácil que se produzcan pequeñas lesiones, pequeñas erosiones, por ejemplo por el mismo calzado, y que van a condicionar que esa pequeña úlcera se infecte. En otras ocasiones hay una neuropatía autonómica, hay una retención urinaria, con lo cual va a ser más fácil el que se produzcan infecciones urinarias. El diabético, sobre todo si es insulinodependiente, tiene una colonización de la piel por estafilococo, con lo cual ante cualquier herida es mucho más fácil que se produzca una infección, y en el caso de la mujer es muy frecuente la colonización por cándida, con lo cual es muy frecuente la aparición de candidiasis. Pero todo eso no viene a colación con lo que estamos hablando hoy de diabetes y enfermedad neumocócica o vacunación neumocócica. Como veis, aquí os he puesto que el paciente con diabetes tiene mayor probabilidad de todas esas infecciones, y en el caso de la neumonía va a estar relacionada fundamentalmente porque va a existir una alteración en el sistema inmune, con lo cual van a ser mucho más fáciles una mayor predisposición a que se produzca esta neumonía. De hecho, casi el 50% de los diabéticos han tenido al menos una hospitalización por enfermedad infecciosa, de tal manera que su riesgo de hospitalización es prácticamente el doble que en los pacientes que no tienen diabetes. Los adultos mayores de 18 años con diabetes tienen 3 veces más riesgo de sufrir una neumonía neumocócica. Y pensad que el riesgo de hospitalización por neumonía en aquellos mayores de 18 años con diabetes multiplica por 40 el riesgo de hospitalización con respecto a aquellos que no son diabéticos. Por otro lado, indicaros que el riesgo, o sea, las neumonías de la neumonía va a ser más grave y va a tener un peor pronóstico, y con lo cual va a existir un mayor riesgo de muerte. ¿Cuál va a ser el germen más frecuentemente implicado? El Streptococcus pneumoniae. Oscila, según las series, entre un 31 y un 38%.
En el diabético, aparte, concurren varias circunstancias. De hecho, la diabetes podemos decir que es un factor de riesgo de que aparezca una neumonía, como hemos visto, porque multiplica ese riesgo. Pero resulta que es una enfermedad crónica, con lo cual es muy frecuente que sean pacientes de edad. Y con eso vengo a enlazar con el paciente mayor. La edad de por sí es un factor de riesgo de neumonía, de tal forma que conforme va aumentando la edad, va aumentando el riesgo de que se produzca. Por todo ello, en el diabético es muy importante realizar, en aquellas enfermedades infecciosas que son inmunoprevenibles, realizar una vacunación. ¿Y cuáles van a estar indicadas? Pues estas que os pongo aquí. La del herpes zóster, hepatitis B, tétanos, difteria, antigripal y lo que nos ocupa hoy, la antineumocócica. A ver, que esto me lío yo con esto. ¿Qué vacuna es la que está recomendada? Bueno, aquí os pongo la recomendación de la ADA, y la ADA, dentro de las dos vacunas, la 13 conjugada y la 23 polisacárida, recomienda la 13 conjugada. Del mismo modo que el consenso de 18 sociedades científicas aquí en España recomienda la 13 conjugada. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, la 23 polisacárida va a dar una inmunidad que no va a ser T dependiente, de los linfocitos T, no va a ser dependiente, por lo tanto, la respuesta inmunológica va a ser mucho menor y va decreciendo conforme va pasando el tiempo. Al mismo tiempo, no estimula la producción de inmunoglobulina A, con lo cual no se actúa sobre los reservorios, sobre los depósitos de neumococo, cosa que la 13 conjugada sí que lo hace. La 23 polisacárida necesita una revacunación a los 5 años y la respuesta en esa revacunación va a ser menor. Es más, si vamos repitiendo, cada vez va a requerir menos dosis. Por lo tanto, son todo factores que hablan a favor de la 13 conjugada. Como se ha dicho anteriormente, no está financiada. Y sin embargo, mi compañera antes ha hablado de susceptibilidad, inflamación, aumento de calidad, o sea, perjuicio en calidad de vida. Y creo que todas estas circunstancias se dan en la diabetes. En la diabetes hay una alteración vascular. Es frecuente la cardiopatía isquémica, mucho más frecuente. Hay una alteración vascular periférica. Es frecuente una insuficiencia cardíaca diabética, cada vez está más descrita. Es frecuente que se produzca insuficiencia renal, un deterioro de la función renal, aparte de la edad. Si vamos sumando todos esos factores de riesgo, es sabido, hay evidencia de que cuando concurren 2 o 3 factores de riesgo, el riesgo para sufrir una neumonía neumocócica va a ser equiparable al que se padece en aquellas enfermedades con una inmunodepresión, o sea, enfermedades de riesgo alto. Por lo tanto, yo creo que todo esto justifica el dar a nuestros pacientes aquella posibilidad de la mejor opción de tratamiento o de prevención que se tenga. Por eso, en la Comunidad Valenciana, distintas sociedades, entre ellas las 3 de primaria, el GRAP, que está aquí presente el presidente, la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, la Sociedad Valenciana de Hipertensión, solicitamos a la Consellería de Sanidad que se estableciera una cohorte de vacunación a partir de los 65 años. Y lo solicitamos porque resulta que la situación en España es muy desigual. Hay comunidades que, como la de Madrid, que han introducido ya una cohorte de los 60 años en el 2016. Castilla, León y La Rioja incluyen cohortes a los 65 años en el 2017. Asturias en el 2017 introduce que aquellos pacientes mayores de 6 años con patologías crónicas esté indicada y financiada la vacuna 13 conjugada. En Galicia incluye una cohorte en el 2017 a los 65 años y últimamente ya Madrid establece una vacunación a mayores de 18 años con patologías crónicas. Por lo tanto, y como conclusión, creo que en el diabético es un paciente, el paciente con diabetes
y el paciente de edad es un paciente que reúne suficientes factores de riesgo como para que esté aconsejada la vacunación, y si la más eficaz es la 13 conjugada, yo creo que es la que se le debe de pautar al paciente, a pesar de que no esté financiada. Si está financiada, muchísimo mejor. Y con eso, pues es todo lo que os